revelado, lo inesperado que descubrí al quedarme solo en la finca para plantar en la huerta. El silencio de la finca era abrumador, marcado solo por el canto de los pájaros en el instante en que Juan cruzó el umbral de su hogar. Había esperado que regresar a Michoacán lo tranquilizara, pero la soledad lo aplastó como un peso que nunca había sentido antes. Los muros de la casa parecían susurrarle recuerdos de su abuelo, cuyo espíritu parecía estar atrapado en cada rincón. La muerte de aquel hombre sabio había dejado un vacío que lo haría cuestionar cada decisión que había tomado hasta ahora. Ese viaje no solo era un escape del agitado mundo urbano, era un enfrentamiento inevitable con su propia identidad. Mientras inhalaba el aire fresco y humedecido, un nudo se formó en su pecho. Había vivido toda su vida como el orgullo de su familia, un ingeniero agrónomo brillante, siempre aclamado, pero ahora se sentía desnudo ante la realidad de lo que significaba realmente su legado. Su abuelo fue un defensor de la tierra, un soñador que esperaba que su descendencia continuara esa tradición. ¿Era él ese heredero? La idea lo asfixiaba. La huerta se extendía ante él, llena de promesas y expectativas no cumplidas. Se adentró en el jardín, el aroma a tierra mojada le trajo una mezcla de nostalgia y angustia. Al llegar a la vieja horca olvidada, sus dedos tropezaron con un baúl cubierto de tierra. Con una respiración entrecortada, decidió abrirlo, sin imaginar que sus manos se encontrarían con el diario de su abuelo. Las páginas amarillentas estaban llenas de historias sobre los días de gloria, donde las luchas y los sacrificios se entrelazaban con sueños nunca rendidos. Cada palabra resonaba en su mente, cada línea lo empujaba hacia el abismo de una elección desesperante. La culpa lo invadió al recordar cuánto tiempo había estado ausente, siempre buscando el reconocimiento, mientras su familia esperaban su retorno a la tierra. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión creció mientras su mente se debatía entre cumplir con las expectativas de su familia o seguir su propio deseo de innovar en técnicas agrarias que podrían resurgir la finca. La llegada de su tío, con su mirada escéptica y burlona, avivó el fuego de su inseguridad. ¿Era un idealista por querer combinar modernidad con tradición? El juicio en los ojos de su tío lo hirió, y su desprecio lo abrazó como un viejo conocido. Se encontró en un mar de dudas. La lucha interna se volvió exigente, cada nueva idea sobre la finca lo acercaba al desasosiego. ¿Qué pasará si fracaso? ¿Y si decepciono a mi abuelo? Su cuerpo se contorsionó de desesperanza. Con el paso del día, la presión aumentó y Juan sintió que cada elección que hacía se volvía más crítica. La certeza de que debía hacer algo significativo creció cada vez más, pero también lo hizo el miedo de no estar a la altura. Un abismo le esperaba, y frente a la posibilidad de arriesgarlo todo por su pasión, se sintió caer por un precipicio que parecía no tener fondo. La tierra que una vez fue su refugio, ahora se convirtió en el testigo de su angustia, una tierra que grita por un futuro incierto, haciendo eco de la sombra de su abuelo. El silencio de la escena solo presagiaba la tormenta que se avecinaba. ¿Podrá Juan encontrar la fuerza para definir su propio destino sin deshonrar el legado de su familia? A medida que el sol comenzaba a descender, sus rayos se filtraban entre las hojas del bosque, iluminando la finca con un cálido resplandor dorado. Juan se sentó a la sombra de un anciano árbol, el mismo bajo el que su abuelo solía contarle historias de la tierra. Allí, con el diario abierto sobre sus rodillas, comenzó a hacer un inventario mental de lo que realmente quería hacer. Los ideales de su abuelo fluyeron a través de su mente como un río desbordado, generando una corriente de emociones que revoloteaban en su interior. Mientras inclinaba la cabeza hacia las páginas amarillas, se sintió llamado a una misión: revivir la finca, no solo como un tributo a su abuelo, sino como una forma de plasmar su propia visión. Debía enfrentarse a sus miedos y encontrar un camino que uniera lo viejo con lo nuevo. La necesidad de ser innovador se hizo más urgente, sentía que el futuro de la finca dependía de su capacidad para adaptarse y crecer. La voz de su tío resonaba en su mente, una mezcla de escepticismo y burla. La tradición es fuerte, Juan, pero el mundo no se detiene por ti.
Esa frase retumbaba en sus pensamientos como una campana, recordándole que no podía permitir que la duda lo paralizara. Inspirado por las palabras de su abuelo, decidió que no se quedaría inmóvil ante la tormenta, en lugar de eso, intentaría ser el arquitecto de su propio destino. Con cada nueva idea que brotaba en su mente, surgían también preguntas desafiantes. ¿Puede haber un equilibrio entre la herencia familiar y la innovación? ¿Podía realmente confiar en que sus instintos valieran más que la tradición? Para adentrarse en este nuevo mundo, debía despojarse de las cadenas que lo mantenían atado al miedo al fracaso. Decidió poner en marcha un pequeño proyecto en la finca, la creación de un espacio donde las técnicas agrícolas modernas pudieran coexistir con las prácticas ancestrales. Así, Juan comenzó a bocetar un plan. Primeramente, una sección de la huerta sería destinada a cultivar las variedades tradicionales de su familia, mientras que otra parte experimentaría con cultivos que prometieran ser más sostenibles y rentables. A medida que la noche se instalaba, sentía que el sudor le perlaba la frente. Era un esfuerzo físico comparable al esfuerzo mental que realizaba al enfrentarse a sí mismo. Comenzó a trazar un listado de pasos a seguir, cada uno con su respectivo objetivo. La lógica se encontraba en su mano, pero el desafío real era enfrentarse a su propio concepto de éxito y fracaso. La creciente determinación se convirtió en un faro que iluminaba su camino. Pero también lo acechaba la sombra del rechazo. Esa incertidumbre sobre la aceptación de su familia le hizo dudar por un instante. ¿Y si descubren que mi enfoque es demasiado arriesgado?, pensó. Sin embargo, se dio cuenta de que la única voz que realmente importaba era la suya. Esa noche, Juan se prometió a sí mismo que no permitiría que el pasado definiera su futuro. Con un renovado sentido de propósito, se alejó del árbol, dejando atrás el diario, pero llevándose consigo la esencia de las historias que contenía. En su mente comenzaba a gestarse una idea audaz. Al día siguiente, su primer paso sería compartir su plan con su tío, aunque sabía que lo que se avecinaba no sería fácil. Cuando la mañana llegó, el sol brillaba sobre la finca, intensificando la decisión que había tomado. Otras voces resonarían a su alrededor, pero ahora su propia voz se alzaría. Y en la distancia, un ligero temblor en el aire le indicó que estaba a punto de cruzar terrenos aún más inciertos, donde la confrontación con su familia sería una prueba de su nueva resolución. ¿Podrá Juan mantenerse firme cuando finalmente sienta el peso de la opinión de aquellos a quienes más le importa? El día amaneció claro, pero la opaca incertidumbre envolvía a Juan como una niebla densa. Al salir de la casa, sintió el suelo firme bajo sus pies, una metáfora inquietante del camino que decidía recorrer. Había convencido a su mente de actuar, pero su corazón seguía latiendo en un ritmo discordante, entre la expectativa y el miedo. Se dirigió a la finca, donde la brisa acariciaba las hojas de los árboles, y el canto de los pájaros hizo eco en su interior. Era el lugar perfecto para que sus ideas germinaran. En su mente, habitaban dos realidades, la tradición que creía firmemente y la innovación que deseaba abrazar. Las raíces profundas de su historia luchaban por mantenerse firmes, mientras las nuevas ideas empezaban a brotar como hojas frescas en un árbol viejo. Mientras se acercaba al terreno designado para su proyecto, sintió la presión de lo que estaba a punto de hacer. La primera tarea consistía en presentar su idea a su tío. Juan conocía sus opiniones y, aunque lo respetaba, el escepticismo de su tío lo aterraba. Pero en aquel un instante, ante la inmensidad del campo, decidió que mostraría su plan sin titubeos. La voz de su abuelo resonó en su mente: la verdad necesita ser defendida. Comenzó a esbozar su propuesta en hojas grandes, dibujando cada sección y cada tipo de cultivo que se uniría en armonía. Desde el cultivo de variedades ancestrales hasta aquellos que prometían un futuro sostenible, cada dibujo era una representación de su sueño. A medida que dibujaba, el sudor empapaba su frente, pero con cada línea trazada, el peso de las dudas se desvanecía un poco más. Finalmente, se encontró cara a cara con su tío. La tensión era palpable, como una telaraña frágil a punto de romperse. El lugar donde se habían reunido parecía emblemático, un cruce entre el pasado y el futuro. Juan se tomó un momento para respirar y depuró sus pensamientos. Sabía que debía comunicar su perspectiva con claridad, atravesando el velo del rechazo que lo acechaba. Quiero crear un espacio donde podamos combinar lo que hemos aprendido con lo que el mundo está pidiendo, comenzó, usando un tono firme para reforzar su mensaje. Su voz resonaba mientras explicaba su visión de la finca. Quería empoderar las raíces de la tradición,
pero también deseaba abrir las ventanas a la innovación. La reacción de su tío fue un torbellino de emociones. Las palabras de apoyo se mezclaron con el escepticismo, y aunque Juan se sintió aliviado por algunas frases alentadoras, las dudas nunca desaparecieron del todo. La ironía de estar en la tierra que había visto crecer a su familia y batallar con el juicio de su linaje lo llenó de inquietud. Regresó al terreno, sintiendo un torbellino de pensamientos. La mezcla de emoción y ansiedad lo embargaba, pero había un aspecto que le comenzaba a inquietar más que los comentarios de su tío, su propia capacidad para liderar esta transición. ¿Realmente era capaz de hacer frente a las críticas que vendrían de su familia y a la vez mantenerse fiel a sí mismo? Mientras plasmaba sus pensamientos en el papel, algo en su interior comenzó a cambiar. Un nuevo conocimiento se alzó, nunca antes había sentido esta mezcla de desafío y expectativa al mismo tiempo. Había comenzado un viaje que sabía que lo transformaría, pero aún existían las preguntas sin respuesta. Al terminar de escribir, algo inesperado lo golpeó, un recuerdo de su infancia que le mostraba otra posibilidad. Las historias de su abuelo no eran solo sobre el pasado, también hablaban sobre adaptación y resistencia. Tales valores podrían servirle de guía. Con el sol empezando a caer en el horizonte, Juan se dio cuenta de que su lucha apenas comenzaba. Había tocado la superficie de un conflicto interior más profundo, donde la aceptación familiar y la autoafirmación se enredaban en una danza delicada. El verdadero desafío estaba al frente, y al cerrar los ojos, tomó una decisión: el siguiente paso sería más vital. Una voz interior le susurraba que debía explorar su propia historia de valentía. Con esa revelación en mente, sintió que algo nuevo estaba al acecho, una confrontación que podría definir su futuro. Había llegado el momento de descubrir no solo su propio potencial, sino también las dimensiones de quienes lo rodeaban. ¿Podría transformar la herencia de su abuelo en un legado que abrazara su verdad, sin traicionar la memoria de su familia? La mañana siguiente, Juan despertó antes del amanecer, impulsado por una mezcla de impaciencia y determinación. Decidió que el día sería crucial. Las primeras luces del sol iluminaban la finca con un brillo tenue, y el aire fresco llenaba sus pulmones, reavivando su pasión por el proyecto. Era el momento perfecto para comenzar a dar forma a su visión, lejos de las dudas y las sombras del juicio familiar. Se armó con herramientas y semillas, listo para imprimir a la tierra su primer sello personal. Mientras cavaba, la textura de la tierra entre sus manos actuaba como un recordatorio tangible de su conexión con el pasado. Cada palada que extraía no solo era un paso hacia el cultivo de nuevas plantas, sino también un acto simbólico de liberación. Era su forma de enfrentar el juicio interno, de declarar que estaba listo para construir su camino a pesar de las voces que lo rodeaban. Sin embargo, las dudas no se desvanecieron tan fácilmente. A medida que la hora avanzaba, cada semilla que plantaba venía acompañada de pensamientos que amenazaban con distraerlo. ¿Realmente podría conectar las enseñanzas del pasado con las exigencias contemporáneas del mercado? ¿Había aprendido lo suficiente para implementar su visión sin caer en el error? Se detuvo un momento y respiró profundamente, sintiendo como el aire fresco lo llenaba de claridad. Optó por hacer un alto y reflexionar. Tal vez no se trataba de tener respuestas definitivas, sino de estar preparado para explorar. Las palabras de su abuelo resonaban en su cabeza: el campo siempre da oportunidades, solo hay que estar dispuesto a trabajar con paciencia. Esa sabiduría lo inspiraba, y en ese momento decidió que debía mantenerse firme. No solo se trataba de su proyecto, se trataba de su legado y de cómo deseaba que lo recordaran. Cuando se sentó en un tronco cercano a un árbol, abrió un pequeño cuaderno que había traído. Al escribir, se dio cuenta de que las incertidumbres también contenían semillas de posibilidades. «Es hora de hacer un inventario de mis habilidades», escribió. Al ponerle nombre a cada fuerza que había cultivado en su vida, desde la resiliencia hasta el análisis crítico, comenzó a notar un patrón: había aprendido lo suficiente de las experiencias vividas, incluso de las malas decisiones. Sin embargo, también comprendió que el liderazgo no solo implicaba conocer el terreno, sino también la disposición para recibir retroalimentación. Reflexionó sobre cómo había temido presentar su idea a su tío, pero se dio cuenta de que la opinión de los demás, aunque desafiante, podría enriquecer su propuesta. Aceptar críticas no sería un signo de debilidad, sino una muestra de su compromiso de crecer. La jornada avanzaba, y con cada planta que se arraigaba en el suelo, Juan se sentía más empoderado. Notó que el sol iba cayendo y, a medida que el cielo cambiaba de color,
también lo hacía su perspectiva. Se sintió conectado, no solo a la tierra que trabajaba, sino a sus propias raíces. La huerta no sería solo un espacio productivo, sino también un símbolo de transformación personal. Al anochecer, mientras admiraba su trabajo, un leve sonido interrumpió sus pensamientos, un susurro en el viento. Era como si el campo le hablara, invitándolo a adentrarse aún más en su historia familiar. Una idea comenzó a tomar forma, ¿y si su abuelo hubiera dejado algo más que historias? Algo que pudiera desenterrar, algo que cambiaría el rumbo de su proyecto. El deseo de descubrir esta posible herencia se encendió en él como un fuego que no podría ignorar. Con el corazón latiendo en un ritmo acelerado, Juan supo que su búsqueda aún no había acabado. Las preguntas se acumulaban. ¿Qué más podría aprender sobre su pasado? ¿Podría este hallazgo ser la clave que combinara tradición e innovación de modo armónico? En ese instante, comprendió que un nuevo capítulo comenzaba, uno que podría definir su futuro y el de la finca. Mientras miraba las estrellas empezar a brillar en el cielo, una sola pregunta lo envolvía. ¿Qué secretos guardaba realmente la finca, y cómo cambiarían el rumbo de su historia? El día siguiente lo encontró de nuevo en la finca, pero esta vez había un aire diferente. El impulso de descubrir más sobre su herencia llena su mente de preguntas mientras el sol se alzaba lentamente. No bastaba con simplemente plantar, ahora sabía que debía excavar, no solo en la tierra, sino en su pasado. Juan se arremangó la camisa, sintiendo como la frescura de la mañana lo instaba a actuar. La imagen de su abuelo aparecía a menudo en su mente, sus historias, sus luchas y victorias. Esa conexión lo impulsaba a querer encontrar algo tangible, algo que pudiera unir el pasado con su presente. Tomó sus herramientas y decidió que la búsqueda de respuestas comenzaría en el desván de la antigua casa familiar. Cada escalón que subía crujía, como si la casa misma le recordara que los secretos no se revelan sin un esfuerzo. Al abrir la puerta del desván, el aire polvo y el olor a madera vieja lo envolvieron. Comenzó a revisar viejas cajas, muchas de las cuales estaban selladas con cinta. La curiosidad lo movía, pero también el temor de lo que podría encontrar. En uno de los rincones, encontró un viejo baúl con un cerrojo oxidado. Por instinto, sabía que este podría ser el inicio de sus respuestas. Sin embargo, no solo se trataba de las respuestas que podría obtener del baúl. Cada objeto que tocaba despertaba memorias, tanto agradables como dolorosas. En ese instante, se dio cuenta de que su legado no solo se basaba en lo material, sino en las vivencias que lo habían moldeado. Reflexionó sobre cómo cada decisión, buena o mala, había jugado un papel en su formación. Decidido a no dejar que la incertidumbre lo frenara, se preocupó por abrir el baúl. Gracias a una palanca improvisada, logró abrirlo, siendo recibido por una colección de cartas amarillentas y un diario desgastado. Abrió una carta al azar y descubrió la correspondencia entre su abuelo y otros agricultores de la región, llena de consejos sobre el cultivo y las técnicas ancestrales que habían funcionado durante décadas. La emoción lo llenó, eran como las semillas que había sembrado, llenas de posibilidades para su futuro. Entre las cartas, un diario llamó su atención. Las primeras páginas describían la pasión de su abuelo por la agricultura, pero también revelaban los errores y aprendizajes a lo largo de los años. Juan sintió una conexión profunda con aquellos relatos, como si su abuelo estuviera guiándolo en cada palabra. Leer lo que había funcionado y lo que no le proporcionó una valiosa perspectiva sobre su propio camino. Mientras se sumergía en las enseñanzas de su abuelo, un nuevo dilema surgió: ¿cómo podría aplicar esos conocimientos en el contexto moderno de su proyecto? La tradición y la innovación debían ir de la mano, así que tomó apuntes en su cuaderno, construyendo un puente entre el pasado y el presente. Cada línea escrita representaba un compromiso de no solo honrar su herencia, sino también de integrar esas enseñanzas en su futura finca. Sin embargo, mientras el sol comenzaba a declinar, una nueva inquietud se apoderó de él al pensar en el juicio de su familia. ¿Cómo recibirían este enfoque? ¿Estaba listo para enfrentar sus críticas, especialmente con su tío a la vuelta de la esquina? Esa sombra de duda comenzó a desestabilizarlo. Sus reflexiones se tornaron en una lucha interna entre el deseo de innovar y el temor a no satisfacer las expectativas familiares. De repente, se dio cuenta de que su viaje no solo era explorar lo que su abuelo había dejado, sino también definir quién quería ser en el contexto de esa herencia. Las puertas del desván se convertían en un umbral entre sus temores y su potencial. Mientras comenzaba a cerrar el diario,
se percató de un pequeño mapa oculto entre las páginas, la marca inconfundible de un lugar en la finca. Una pista que prometía un descubrimiento aún mayor. Lleno de intriga y con el corazón acelerado, se preguntó si esto sería la clave que potenciaría su proyecto. ¿Qué otros secretos guardaba la finca? Esa pregunta lo empujó a seguir adelante, decidido a enfrentar lo desconocido que aún lo aguardaba. Las primeras luces del día entraban por la ventana del desván, iluminando el mapa que Juan sostenía entre sus manos. Sus pensamientos danzaban entre la ansiedad y la emoción. El trazo en el papel era un guiño del pasado que le prometía respuestas, y, quizás, una dirección para su futuro. Sin más dilaciones, se dispuso a seguir el mapa que había encontrado, sintiendo un renovado sentido de propósito. El camino que trazaba el mapa lo llevó hacia un sector de la finca que había sido olvidado por la familia. Mientras caminaba, la maleza atronaba bajo su peso. Juan se detuvo de vez en cuando, revisando los apuntes del diario de su abuelo que aún llevaban consigo. La pasión y el conocimiento evidenciaban un deseo de transmitir un legado que ahora se sentía más vital que nunca. Al llegar a la ubicación marcada, un antiguo pozo apareció ante él, cubierto de hiedra y aspecto descuidado. Aunque el exterior no sugería nada memorable, Juan sintió una corriente de energía que lo impulsó a investigar. Con esfuerzo, despejó las hojas y la vegetación circundante, revelando el borde del pozo, que parecía invitarlo a mirar hacia adentro. La incertidumbre lo envolvió. ¿Qué esperaba encontrar allí? ¿Serían sus esperanzas solo ilusiones? Bajo la superficie de su vulnerabilidad, un torrente de determinación se apoderó de él. Con un balde recogió agua del pozo, y al observar su reflejo, vio a un hombre que se debatía entre el pasado que le habían legado y el futuro que deseaba construir. La imagen era una mezcla de expectativas quebradas y sueños por realizar. Quería honrar su herencia, pero también formar su propia identidad, sin renunciar a sus ambiciones. Mientras meditaba, el sonido de su teléfono interrumpió su reflexión. Era un mensaje de su madre, un simple «¿Estás bien?». La preocupación en su voz reflejaba el peso de sus expectativas. Una vez más, el dilema entre complacer a su familia o seguir su instinto se hizo presente. ¿Qué dirían si supieran que pasaba tanto tiempo explorando la finca en lugar de laborar en proyectos que fueran más convencionales? Su mente se debatía entre la necesidad de aceptación y el anhelo de autenticidad. Cuando finalmente logró calmar sus pensamientos, decidió explorar más la zona. A medida que explorar, desenterró trozos de cerámica y fragmentos de herramientas de cultivo que su abuelo había utilizado. Cada nuevo hallazgo resonaba en su interior como un eco de las enseñanzas que había leído, como si su abuelo le insistiera: el conocimiento es invaluable, pero la experiencia es mucho más. La tarde comenzó a deslizarse hacia la noche, y con cada sol que se ponía, Juan sentía que más preguntas emergían. Pero había una que predominaba entre todas: ¿qué significaba realmente para él la tierra que estaba trabajando? En su mente, el deseo de innovar ya comenzaba a conquistar las sombras de la tradición. Quizás el crecimiento real no residía solamente en seguir los pasos de su abuelo, sino en encontrar la manera de reinterpretar su legado dentro de su propia narrativa. Mientras se adentraba más en su exploración, un sonido sutil lo distrajo. Un ligero crujido frente a él lo hizo girarse. Su corazón se aceleró al ver una figura familiar. Su tío, la figura que había temido confrontar, lo observaba desde la distancia, con una expresión que oscilaba entre la incredulidad y la desaprobación. Aquella mirada estaba cargada de historias no contadas. ¿Sería aquella la confrontación que necesitaba para rediseñar su futuro? La pregunta colgó en el aire, esperándola llevar a una resolución. El aire se hizo denso al enfrentarse a la mirada de su tío, un silencio cargado de significado se instaló entre ellos. Juan sintió como la brecha entre sus expectativas y las de su familia se extendía aún más. Cada paso que daba hacia su tío era como avanzar sobre un terreno inestable, la incertidumbre le paralizaba un instante, pero el deseo de aclarar su posición lo impulsó a atravesar la distancia. ¿Qué haces aquí, Juan?, preguntó su tío con una voz que delataba una mezcla de desaprobación y preocupación. La aparente tranquilidad de su pregunta ocultaba un agridulce desafío. Juan sabía que cada palabra contaría, cada respuesta moldearía su relación y definiría su futuro. Era el momento de deshacer el nudo en su pecho y hablar desde la convicción. Vine a entender lo que este lugar significa, respondió Juan, consciente de que no debía ceder a la presión del juicio.
Quiero reconectar con nuestro legado, pero también transformarlo. Hay algo en mí que desea hacer las cosas de una manera diferente. Su tío lo miró fijamente, como si evaluara la sinceridad en sus ojos. Tu abuelo fue un hombre de tradiciones, Juan. La tierra ha de ser cultivada con el respeto que merece, y eso incluye seguir su camino. No puedes romper con lo que ha sido nuestra vida. La respuesta hizo eco en su mente, el peso del legado parecía aplastante, pero Juan resistió. No se trata de romper, sino de evolucionar. He encontrado cosas que nos conectan, que nos enseñan, y quiero llevar eso adelante. La herencia no debe ser una carga, sino una guía. El silencio colmó el espacio entre ellos nuevamente. La certeza que había comenzado a formarse en su interior ahora amenazaba con desmoronarse ante la rígida visión de su familia. Juan, este camino que tomas es peligroso. Te alejarás de lo que realmente cuenta. No lo creo, replicó él, sintiendo cómo la pasión llenaba su discurso. La tradición es importante, pero también lo es la reinvención. Quiero que este lugar sea un hogar, algo que refleje mis valores. Estoy dispuesto a trabajar, a aprender, pero en mis propios términos. El rostro de su tío se iluminó por un instante. Juan percibió el destello de aprobación, pero enseguida fue sustituido por la sombra de la preocupación. Hasta que no lo demuestres con hechos, tu palabra no será suficiente. Aquellas palabras resonaron en la mente de Juan, y en ese instante, tomó una decisión. Necesitaba demostrar que su visión no era una mera rebeldía. Tendría que crear algo que uniera el respeto por lo antiguo con el deseo de avanzar. Pero el camino no sería fácil, implicaría esfuerzo, desafíos, y probablemente más desacuerdos con su familia. Se comprometió a labrar su propio camino en la finca, creando un espacio donde pudiera hacer florecer sus ideas. A medida que el sol desaparecía en el horizonte, Juan sintió que la presión aumentaba. No solo había un desafío familiar, también había una montaña interna que escalar, la duda sobre su propia capacidad para llevar a cabo sus planes. Tenía que aprender a confiar en sí mismo, a amplificar su voz a pesar de la cacofonía de voces que cuestionaban sus decisiones. Con la determinación renovada, se adentró en la penumbra de la finca, explorando cómo cada rincón podía ser transformado. En su mente se incubaban nuevas ideas, cultivando una combinación única de lo antiguo y lo novedoso. Había tanto por hacer y, sin embargo, el tiempo apremiaba. Pero justo cuando empezaba a visualizar el trabajo que debía realizar, una sombra se proyectó sobre él. La figura de su tío lo seguía de cerca, casi como una advertencia de lo que estaba por venir. Juan sintió una mezcla de desafío y vulnerabilidad, en lugar de intimidarlo, lo motivó. ¿Te atreverás a enfrentarte al verdadero reto?, pensó. ¿Serás capaz de demostrar que puedes cambiar la narrativa que te fue impuesta? Aquella noche, bajo el manto de las estrellas, el futuro parecía tan incierto como prometedor. La necesidad de demostrar su valía lo empujaba hacia adelante, y al mismo tiempo ocultaba un secreto que aún no había desenterrado. Mientras sus pensamientos se agolpaban, un nuevo descubrimiento aguardaba en las sombras de la finca, amenazando con revelar más de lo que había imaginado. El impulso de saber lo que el destino le tenía preparado resonaba como un eco en su interior. La pregunta perfecta surgió en su mente: ¿qué otra verdad lo estaba esperando bajo la superficie de aquel lugar que tanto significaba para él? La madrugada se desperezaba lentamente en la finca cuando Juan decidió que era hora de poner manos a la obra. Con el primer rayo de sol asomándose, sintió que el nuevo día traía consigo una promesa inquebrantable, la oportunidad de comenzar a forjar su propio camino. Caminó hacia la tierra, que se extendía ante él como un lienzo en blanco, esperando ser labrada. Sin embargo, la incertidumbre seguía acechando. ¿Realmente podría llevar a cabo su visión? Se arrodilló en la tierra fresca, sintiendo el frío del suelo contrastar con la calidez del sol que comenzaba a calentar su rostro. Juan sacó su cuaderno de ideas, donde había anotado todo lo que quería implementar. Eran apuntes difusos de un futuro ideal, y en ellos encontró la confianza que le hacía falta. Cada diseño de cultivo, cada método que deseaba experimentar, encarnaba su deseo de fusionar tradición y modernidad. No se trataba solo de sembrar hortalizas. Era su declaración de intenciones, el inicio de su acción frente a las expectativas de su familia. Mientras Juan registraba cuidadosamente sus pensamientos, se dio cuenta de que no solo necesitaba cultivo físico. También debía nutrir su mente.
La tradición había sido un refugio, pero debía cuestionarla. Tenía que aprender, no solo de los métodos de su abuelo, sino de aquellas nuevas técnicas que había investigado. La agricultura sostenible, los cultivos rotativos, y el respeto al ecosistema se convertían en sus nuevos pilares. Cada decisión se sentía como una elección radical, a su vez, como un camino necesario hacia su propia autenticidad. Sin embargo, la inseguridad seguía surgiendo como una sombra persistente. ¿Y si no funciona? ¿Y si decepciono a todos? Se preguntaba, sintiendo un nudo en el estómago. Pero esta vez, en lugar de dejarse paralizar, decidió enfrentar esas dudas. Podía fallar, sí, pero también podría aprender y adaptarse. Un par de horas después, mientras sus manos se hundían en la tierra, un eco de risas los sacó de su burbuja de concentración. Eran 4 niños del pueblo, curiosos, observándolo desde la cerca de la finca. Juan sintió un impulso, un deseo casi instintivo de compartir lo que estaba haciendo. En un arranque de confianza, se acercó a ellos y les preguntó si querían ayudarle. La sorpresa brilló en sus ojos y, tras algunos segundos de discusión acalorada entre ellos, aceptaron. Mientras Juan les enseñaba a sembrar, se dio cuenta de que lo que había comenzado como un esfuerzo solitario se estaba transformando en un proyecto comunitario. Uno de los niños, con una sonrisa amplia, le comentó que su abuelo también había cultivado allí, pero que nunca había pensado en usar el espacio de una forma diferente. Esa frase quedó resonando en la mente de Juan como una chispa que encendía su convicción. Su objetivo no era solo revolucionarse a sí mismo, sino también abrir un espacio de diálogo y conexión con los demás. Al final del día, se sintió exhausto, pero una satisfacción profunda le envolvió. Había dado el primer paso para hacer realidad su visión. Pero en medio de esta euforia, una pregunta lo asedió: ¿y si su tío se enteraba de que estaba compartiendo su visión con los demás? Esa confrontación que temía estaba cada vez más cerca. La incertidumbre y el desafío familiar comenzaban a tomar forma tangible. Con un nuevo propósito y una mezcla de expectación y miedo, se preguntó cuán lejos estaba dispuesto a llegar para hacer que sus ideas florecieran. ¿Podría realmente cambiar la narrativa de su legado? Su corazón palpitaba ante la inminente confrontación con su tío. La noche caía, y la pregunta seguía retumbando: ¿estaba preparado para defender lo que había comenzado a construir? El sol se había retirado, dejando un aire fresco y silencioso en la finca mientras Juan reflexionaba sobre su día. A medida que la oscuridad se asentaba, el murmullo de sus pensamientos se tornaba más intenso. La idea de enfrentarse a su tío se erguía ante él como un muro imponente. La tarde había estado llena de descubrimientos, pero el temor a la deslegitimación por parte de su familia se cernía sobre sus hombros. Todo lo que había empezado a construir se sentía amenazado por la posibilidad del juicio familiar. Decidido a no dejarse vencer por el miedo, se sentó en una pequeña roca al borde del campo, tratando de despejar su mente. Con el lápiz en mano y su cuaderno en el regazo, comenzó a escribir. Las palabras fluyeron como un torrente, y sin apenas darse cuenta, enumeró no solo los beneficios de su enfoque agrícola, sino también las razones por las que había tomado la decisión de cambiar la forma de cultivar. Mientras escribía, un destello de claridad lo sorprendió. No se trataba únicamente de la necesidad de demostrar su valía, sino de reafirmar su identidad. La agricultura sostenida en la tradición no significaba renunciar a la innovación, podía ser una fusión de lo antiguo y lo nuevo. El dilema no era solo profesional, sino profundamente personal. La finca no era solo un lugar de trabajo, era un símbolo de su vida, un legado familiar que necesitaba evolucionar para no morir con el tiempo. Esa epifanía lo llevó a cuestionar con mayor profundidad sus motivaciones. A medida que se enfrentaba a desafíos y recopilaba nuevos conocimientos, se dio cuenta de que transformar la tierra era el primer paso para transformar su vida. Lo que al principio parecía un simple acto de sembrar había despertado en él un propósito mayor. El pensamiento de lo que podía llegar a ser, no solo como agricultor, sino como un defensor de la nueva agricultura, lo encendió con una energía renovada. Sin embargo, las sombras de la duda empezaron a acechar nuevamente. Las risas de los niños y su mirada expectante habían sido un impulso valioso. Allí donde había crecido el temor, surgió una necesidad imperiosa de identificarse más que nunca con aquellos que lo rodeaban. Lo que había comenzado como una actividad aislada estaba empezando a resonar en la curiosidad colectiva, y eso alimentaba la idea de que no estaba solo en esta travesía. Sus dedos se detuvieron y su mirada se alzó hacia las estrellas.
Se dio cuenta de que era imposible ignorar a su familia, pero la lucha no debía ser solo suya, había un mundo entero ahí fuera, lleno de voces que necesitaban ser escuchadas. Tenía que preparar el terreno, darle forma a su visión no solo para él, sino para todos aquellos que alguna vez habían mirado la tierra con admiración. El viento susurraba a través de los árboles, un recordatorio de que el tiempo seguía avanzando. Una decisión firme brotó en su mente, debía hablar con su tío, y era hora de hacerlo. No podía seguir escondiéndose detrás de su miedo. La confrontación era inevitable, pero más allá de la lucha se abría un camino que podría llevarlo a una forma de autenticidad que había anhelado. Antes de irse a dormir, miró por última vez la tierra que había comenzado a moldear. Con cada día que pasaba, construía más que cultivos, estaba cimentando su verdad, su futuro. Sin embargo, mientras el sueño empezaba a abrazarlo, una pregunta emergió, provocativa y clara. ¿Estaría su tío dispuesto a escuchar o se aferraría al pasado? La anticipación creció en su interior, como una espiga que comienza a asomarse entre la tierra fértil. El momento de la verdad se acercaba, y con él, la posibilidad de redefinir su humanidad en un paisaje que podría ser, solo podría ser, el verdadero hogar de su espíritu. El día había llegado, Juan se despertó con la luz del sol filtrándose a través de la ventana de la antigua casa familiar. Su corazón latía con fuerza en su pecho, un recordatorio constante de la confrontación que le esperaba. Las palabras de su abuelo seguían resonando en su mente, la verdad necesita ser defendida. Él sabía que debía ser valiente, había llegado el momento de dar el paso más importante de su transformación. Mientras se preparaba para enfrentar a su tío, recordó todo lo que había descubierto en los últimos días. La práctica agrícola no era solo una cuestión de cultivo, era una expresión de su identidad, una amalgama de pasado y futuro, de tradición e innovación. Juan había labrado no solo la tierra, sino también su propia visión de lo que la finca podía convertirse. Había creado un espacio para aplicar sus enseñanzas y cultivar su propia voz. No era solo el legado de su abuelo lo que estaba defendiendo, sino también su derecho a ser el arquitecto de su propio destino. Al llegar al campo, el aroma de la tierra húmeda y el canto de los pájaros lo rodearon como un abrazo de bienvenida, confirmando que estaba en el lugar correcto. Se tomó un momento para respirar profundamente, centrándose antes de abordar la difícil conversación que lo esperaba con su tío. El peso del pasado se sentía pesado, pero también había un atisbo de esperanza emergiendo de sus entrañas. Su tío apareció en la distancia, su figura proyectando una sombra sobre la tierra que una vez temió. Juan lo saludó con un gesto firme, dispuesto a enfrentar el juicio que sabía que vendría. «Tío, quiero hablar contigo sobre la finca», comenzó, con voz clara y sólida. «He estado pensando mucho sobre lo que significa este lugar para nosotros. Quiero mostrarte lo que he hecho y cómo mi visión puede honrar nuestro legado mientras también lo mejora». Mientras hablaba, notó una chispa de interés en los ojos de su tío, un leve cambio en la postura que lo hizo sentir alentado, aunque la tensión aún era palpable. Juan comenzó a esbozar sus ideas, explicando cómo combinaría las técnicas tradicionales de cultivo de su abuelo con innovaciones que había aprendido. Cada palabra que decía parecía alimentar su confianza, y aunque su tío mostraba escepticismo, había un cambio tangible en la dinámica. «El legado no tiene que ser una prisión, sino un trampolín», continuó. «Quiero construir sobre lo que hemos aprendido y abrir la finca a nuevas oportunidades, no solo para nosotros, sino para toda la comunidad». Juan compartió sus sueños de cultivar no solo hortalizas, sino también de generar conciencia sobre la agricultura sostenible, y cómo eso podría beneficiar a la familia y al pueblo. Su voz estaba llena de pasión, fluyendo como una corriente que arrastra pero que también da vida. Conforme le explicaba, vio que el escepticismo en el rostro de su tío se iba desvaneciendo, reemplazado poco a poco por la contemplación. «Te he visto trabajar duro, Juan. Me sorprende lo lejos que has llegado. Pero debes entender que cambiar no es fácil. La tradición tiene un peso», dijo su tío, pero el tono ya no era de rechazo, sino de consideraciones. Juan se dio cuenta de que había tejido sus ideas no solo con palabras, sino con un compromiso genuino de hacer que la finca fuese un lugar donde los sueños podían coexistir con la historia. «No quiero romper con el pasado. Quiero transformarlo», respondió con firmeza, viendo la aceptación florecer lentamente en el rostro de su tío, que comenzaba a tomar en serio su visión. Esa conversación resultó ser el catalizador que Juan necesitaba.
No solo había logrado expresar su deseo de cambiar el rumbo, sino que también había tenido éxito al conectar su historia, sus luchas, y su amor por la finca con el legado de su familia. La carga de la tradición se sintió un poco más liviana esa tarde. A medida que avanzaban en la discusión, Juan se sintió más firme en la elaboración de su proyecto, y ante uno de los niños del pueblo que se unieron a su labor, vio un futuro vibrante comenzando a gestarse. Su esfuerzo dio esperanza no solo a su familia, sino también a quienes lo rodeaban. Así que, cuando su tío finalmente asintió, Juan supo que había alcanzado algo fundamental. Con el nuevo entendimiento de su tío, Juan se sintió ligero, como si hubiera desenterrado una parte de sí mismo que había estado escondida demasiado tiempo. En la profunda noche que contemplaban juntos, había una promesa de futuro y de renovación. La transformación personal se había llevado a cabo. Mientras el ocaso del día abrazaba con oro la finca, Juan sintió que su lucha valía la pena. Las sombras de la duda ya no eran tan prevalentes. En su corazón, estaba seguro, había encontrado su lugar dentro del legado familiar y también un camino nuevo, uno que unía la pasión por la tierra con el anhelo de crecimiento. Esa noche, en la tranquilidad de la finca, por primera vez en mucho tiempo, sintió que había encontrado la confianza sólida que siempre había deseado. La vida en la finca no era simplemente sobre el cultivo de la tierra, se había convertido en una historia de superación, de reinvención, donde las raíces de su pasado se entrelazaban con las promesas de su futuro. Y como un arquitecto en su obra, estaba listo para comenzar a construir, llevando consigo ese legado de su abuelo, no como un peso, sino como una fuente de inspiración. Hoy, al mirar hacia atrás, Juan se dio cuenta de que ese viaje lo había transformado de muchas maneras. La finca representaba mucho más que un campo de cultivo, era un símbolo de su crecimiento, una promesa de que su voz sería escuchada y, sobre todo, un testimonio del poder de la perseverancia. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo, deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, y no dudes en compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.